Alison Villasís, Axel Pilay, David Mora, Doménica Pacheco, David Yagual, José Pérez, Elkin Quijije, Ricardo Loza, enciendan la cámara. Profe, espera un ratito, ya la prendo. Santiago Pérez, encienda la cámara. Axel Pilay. Encienda la cámara, por favor. Señorita Villasís, pero yo no puedo dar el permiso que tengan la cámara apagada. Si usted habló con la tutora o con la rectora en ese caso. Sí, con la tutora. ¿Y qué le dijo la tutora? Que sí, pero que en la hora de ella no podía porque le tocaba supervisión, algo así me dijo. Claro, por eso tiene que tener encendida la cámara. O sea, cuando hay situaciones un poco complicadas, es la rectora la que da el permiso en ese caso, ¿no? Bueno, listo, vamos a tomar asistencia. Por lo pronto, jóvenes, quería invitarles. Hay una iniciativa de promover la salud mental por un grupo guayaquileño que me pareció algo importante. A veces no se le da la importancia de vida a la salud mental de las personas y cuando ya se suicidan, pues ya es demasiado tarde y recién ahí a veces las personas dicen, hola, esta señora o este señor sí necesitaba de un psicólogo, necesitaba ayuda profesional, nadie le ayudó y ahora ya se suicidó, ya cuando es demasiado tarde, ¿no? Entonces hay una iniciativa que se trata de hacer que se reconozca la salud mental como una prioridad en las políticas de salud pública. Y eso es algo importante. Entonces, por eso les quería invitar a ingresar al siguiente link mientras tomo lista y pueden firmar ahí esa petición. Solo es con el nombre, apellido y un correo. Hay más pasos si alguien quiere donar y eso, bueno, pero eso no, ustedes, el primer paso es suficiente, o sea, confirmar, con unirse a esa causa, como quien dice. Bueno, para el que lo desea hacer, pues libremente se lo invita a hacerlo. Bueno, vamos a tomar lista. Gabriel Alvarado. Presente. Cristel Alvarado. Presente. Adriana Arellano. Presente. Yared Arriaga. Alex Calle. Presente, profesor. Saúl Cárdenas. Presente, profe. Thais Chassi. Presente. Elkin Díaz. William Erazo. Presente. José Luis Erazo. Presente. Luis Sánchez. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Vanessa Isurieta. Zaida Jaén. Profesor.
Vanessa y Surieta sí está presente, sino que no le quiere coger el audio. Ah, ya, ok, Ahorita levantó la mano. listo. Listo, gracias. Ricardo Loza, Presente. Alanis Medrano, Presente. Nicole Montserrat, Presente. Nehemías Núñez, Presente. Manuel Orellana, Doménica Pacheco, Presente. José Pérez, Presente. Santiago Pérez, Presente, profe. Axel Pilay, Presente. Brittany Porter, Elkin Quijije, Presente. Abel Ramírez, Presente. Valentina Sánchez, Presente. Jordana Togris, Presente. Valentina Vega, Presente. Carlos Vergara, Presente. Romina Villa, Presente. Alison Villasís, Presente. David Yagual, Presente. Zuleika Zambrano, Presente. David Mora. Presente. Ya, que están con falta los siguientes: Brittany Porter, Zaida Jaén, Vanessa Isurieta, Elkin Díaz y Yared Arriaga. ¿Es correcto? Ya voy a registrar la asistencia. Profesor, y Surieta sí está presente, solo que tiene problemas con el audio. ¿Quién? Vanessa y Surieta. Ah, sí, es verdad. Me olvidé de quitar la falta. Y ahorita sí. Sí, me dijo que que no podía activar el audio, algo así dijo el joven Calle. Entonces, los que quedarían con falta, más bien son Arriaga, Díaz, Jaén, Díaz, Jaén y Porter. Bien, listo, jóvenes, vamos a continuar con nuestro tema de lógica. Vamos a comenzar con esta rama de la filosofía que es realmente muy importante, sobre todo porque ha ayudado muchísimo al desarrollo de la lógica matemática, al lenguaje de programación de las computadoras
y a todo este mundo de tecnología. Entonces, vale la pena conocer de dónde parte, de dónde nace todo esto de la lógica, que es una parte de la filosofía que fue creada ya muy antiguamente por el mismísimo Aristóteles, a quien se lo conoce como el padre de la lógica. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, jóvenes, entonces es lógica simbólica. Para ello vamos a comenzar observando este video. A veces resulta familiar la expresión, tú no tienes lógica. Cuando decimos tú no tienes lógica a alguien, le decimos cuando no es coherente lo que está diciendo, o a lo mejor no le logramos entender lo que quiere decir. Entonces ahí le decimos, no tienes lógica lo que dices, ¿verdad? Entonces aquí miren, este ejemplo es un actor mexicano súper conocido, y póngale atención a ver si usted entiende el mensaje y la idea que quiere expresar. Aquí va, atención. ¿Sí se escucha o no? Zuleika Zambrano, ¿se escucha? Está en pausa, profe. Sí, pero ¿sí se escuchó o no? Un poco. Ya, si no se escucha, me avisan. Aquí va. De ningún modo. No es lo debido. Eso les corresponde primero a los de aquí. Que brindes. ¿Y usted qué dijo? No brindó. Señor general, mi general, es el momento que quería yo y había deseado para no para lo mismo, sino para eso se puede decir. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hacer eso son cosas que... Señor licenciado, y me dirijo a usted, porque hacer eso no debería dirigirme a usted. Yo quiero brindar por la felicidad que el individuo encuentra. Mi general aquí presente, no. Usted, señor licenciado, le suplico. Bueno, ¿qué pasó con los frijoles? Bueno, ¿qué es lo que les quiero preguntar con esto? ¿Se entendió algo de lo que quiso decir el actor? Absolutamente nada, nada. Comenzó hablando de que iba a dirigir la palabra al licenciado y terminó hablando de los frijoles, que qué pasó con los frijoles. O sea, no se entendió nada, no tenía lógica para nada lo que dijo. Bueno, pues jóvenes, precisamente esta herramienta de la lógica nos ayuda a ordenar mucho mejor las ideas para expresarnos con un poco más de claridad, ¿sí? Miren, por ejemplo, bueno, ya tenemos aquí, voy a hacerlo para poderlo editar ahí. Miren, aquí tenemos estas oraciones que sin este conector que está en el centro, pierde el sentido completo que debería tener. Sin estos conectores se pierde el sentido. Miren, por eso la pregunta dice, ¿cómo se conectan las partes de la oración para que tengan sentido? Por ejemplo, aquí tengo las dos partes. Tengo un sujeto y un predicado. ¿Qué verbos puedo utilizar para que se conecten y tengan sentido? Uno podría hacer el verbo jugar, como estaba ahí al inicio, ¿no? Juan juega fútbol. Aparte de jugar, ¿qué otro verbo yo podría ponerle para que tenga sentido? A ver, Valentina Sánchez, ¿qué verbo le pondría a usted, aparte de jugar? Le gusta, de gustar. Exacto. Muy bien, puedo decir a Juan o Juan gusta del fútbol. Por ejemplo, Juan gusta o le gusta el fútbol también. Entonces, el hecho es de que tiene que existir necesariamente aquí un conector, una cópula. Esa cópula verbal es la que permite que tenga sentido la expresión. Y cuando yo no utilizo bien esta cópula, la expresión no va a tener sentido. Siempre se nos ha enseñado en gramática que el sujeto tiene que concordar con el verbo,
tiene que concordar en número, sobre todo, porque Juan es algo singular, es un sustantivo singular. Yo no puedo colocarle ahí gustan, por ejemplo. A ver, Zuleika Zambrano, ¿por qué estaría mal colocarle aquí gustan en vez de gusta? Porque no está en plural. Ya, gracias, Zuleika. Bueno, tranquila, no hay problema. Sí, efectivamente, como dijo Zuleika, el sujeto no está en plural. Por eso no puedo ponerle el verbo gustan, porque gustan es plural. Entonces, tiene que concordar el sujeto que está en singular y el verbo que está en singular. Juan gusta el fútbol. Ahí sí tiene un sentido mucho más claro y correcto gramaticalmente hablando. Dice, la selección de fútbol jugó muy bien. A ver, ¿qué conector le pondría usted aquí? Vamos a preguntarle a Gabriela Alvarado. ¿Qué conector le pondría usted entre esta frase de color azul y la frase de color rojo para que toda tenga sentido? ¿Qué conector le pondría o qué palabra en concreto le pondría? Pero. Muy bien, aquí yo puedo utilizar el conector pero. ¿Cuál otro? Puedo utilizar Aunque. sin embargo. Muy bien, aunque. ¿Cuál otro? Mientras. No obstante. ¿Cuál? No obstante. Ajá, ahí está, no obstante, es otro conector. ¿Alguno más que se les venga a la mente? Miren, ahí tenemos los posibles conectores que yo puedo colocar para que ahí sí la expresión tenga sentido completo. Ahí sí. Profe, el conector I. Dice, la selección de fútbol jugó muy bien y el árbitro fue injusto. Ah, ya, sí es un conector, el conector I también es. Solo que el conector I suele utilizarse más para, aunque depende del contexto, pero se lo utiliza un poco más para unir conceptos que tengan similares características. Por ejemplo, aquí hablo de algo positivo, algo bueno. Dice, la selección de fútbol jugó muy bien. Eso es positivo, eso es bueno. Pero acá dice, el árbitro fue injusto. En cambio, esto no es positivo, esto no es bueno. Entonces, como que el conector I de pronto aquí no se lo entendería tan bien. Pero estos conectores sí se lo permiten comprender con muchísima más claridad cuál es el sentido de toda esta expresión. Muy bien, entonces con esto yo quiero que ustedes se den cuenta la importancia de los conectores dentro de la lógica para que las expresiones tengan sentido. Y todo tiene que estar perfectamente coordenado y organizado, tiene que concordar, tiene que tener lógica para que el lenguaje resulte fluido y comprensible. Ahora bien, algunas definiciones importantes de lógica. Primero, es una ciencia que en general, ¿no? En general es una ciencia cuyo objeto de estudio son las formas, estructuras o esquemas del pensamiento. Y aquí viene una rama de la lógica, que es la lógica proposicional. La palabra proposicional hace referencia a las proposiciones, y las proposiciones no eran más que oraciones que por lo general comenzaban con un conector o con una palabra clave, un cuantificador que nosotros le llamamos y que puede ser la palabra todos, ninguno, algún o algún no, con sus respectivos sinónimos. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la lógica proposicional. Dice que estudia cómo se relacionan las proposiciones para conformar un razonamiento. Muy bien, vamos a continuar. Listo. En cuanto a las proposiciones, ojo con esto, se clasifican en dos. Pueden ser simples o compuestas. A las simples también se las conoce como atómicas y a las compuestas se las conoce como molecular. Fíjense aquí algo, jóvenes, la palabra átomo, se la voy a escribir por aquí para que ustedes tengan como una referencia también.
En su etimología griega, la palabra átomo, a ver aquí. Licenciado, buenos días. Buenos días. Le saluda la representante de Alison Villasís para solicitarle permiso para retirarse porque se encuentra un poquito con malestar al cuerpo, está delicada de salud y ya no tolera estar sentada, le duele mucho la espalda. Ya, ok, listo, no hay problema. Gracias, licenciado. Ya, no se preocupe. Ya, entonces, jóvenes, les quería hacer énfasis en lo siguiente. ¿Por qué se llama proposición simple o atómica? La palabra atómica viene de la palabra átomo. Y la palabra átomo, seguramente en química lo han estudiado, en ciencias naturales, viene del griego. Es una palabrita compuesta de dos palabras griegas. La palabra o la letra A, que en este caso en griego significa sin, y tomo, que en griego significa división. Entonces, átomo significa división. Entonces, cuando decimos que una proposición simple también se llama proposición atómica, estamos diciendo que esta proposición no se puede dividir en varias variables, sino que es una sola idea, una sola frase, una sola proposición, un solo juicio lógico. ¿Sí? En cambio, por el contrario, la proposición compuesta, como su nombre lo indica, compuesta, que se la llama también molecular, quiere decir que está formada por varias variables. ¿Sí? Entonces, atentos a esta explicación para ir comprendiendo bien el tema. Ahora bien, las proposiciones simples, a ver, vamos a pedir que nos ayude con la lectura. Alex Calle, por favor, ¿qué son las proposiciones simples? Las proposiciones simples son aquellas que no tienen otras oraciones dentro de sí mismas. Es decir, que solo tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Y por lo tanto carecen de conectiva lógica. Una partícula que nos permite unir proposiciones, por ejemplo, la Revolución Francesa fue en 1789. Las plantas generan oxígeno. Y Sócrates fue un filósofo griego. Muy bien. Esas son las proposiciones simples. Ojo, no tienen otras oraciones dentro de sí mismas. A ver, Alex, usted mismo analice. El primer ejemplo, la Revolución Francesa fue en 1789. ¿Cuántas oraciones hay en esa frase, en esa expresión? ¿Una o dos? Solo es una. Exacto, solo es una. ¿Y donde dice las plantas generan oxígeno? Asimismo, solo tiene una oración. Muy bien. Por eso decíamos que las proposiciones atómicas o simples, pues solo están conformadas por una sola expresión. Por eso no se las puede dividir en muchas variables. Sin embargo, las proposiciones compuestas, por el contrario, son aquellas que contienen dentro de sí más de una proposición simple. Estas se relacionan a través de conectivas lógicas. Esas conectivas lógicas, como decía la anterior diapositiva, es una partícula, es una palabrita, es un conector que nos permite unir. Por ejemplo, si dice el amor y el odio son sentimientos opuestos, entonces ahí la conjunción y, como dijo el joven Mora hace un rato, ahí actúa como conector. Ahí lo vemos, miren, el amor y el odio. ¿Cuál es la palabrita o la letra clave que une el amor y el odio? Pues es la palabra o la letra I, la conjunción I. ¿Sí? Entonces, en el segundo ejemplo, ahí vemos un conector condicional, porque dice, si escribo diariamente, entonces redactaré mejor. En los condicionales hay dos partes que se pueden dilucidar claramente. Primero, la condición. Vamos a preguntarle a Adriana Arellano. Adriana, ¿cuál será la condición en el segundo ejemplo? ¿Cuál es la condición?
Porque en esta expresión hay una condición y un resultado. ¿Cuál será la condición? Que va a comprar un vestido. ¿Cuál? La última oración, ¿no? No, en la segunda, ya. Que si va a escribir algo diariamente lo hará mejor. Pero solo la condición, ¿cuál sería? Solo la condición. Escribir diariamente. Exacto, muy bien. La condición es escribir diariamente. Por eso dice, si escribo. Ahí está poniendo la condición. Si escribo diariamente, y ahí viene el resultado. Entonces redactaré mejor. Como se dan cuenta, esa es una proposición compuesta. Porque hay conectores que están uniendo varias variables o algunas variables. Si yo digo, compro el vestido negro o el rojo, entonces en ese caso también la partícula o está conectando la frase, compro el vestido negro o el rojo. Muy bien. Recordemos que una proposición son pensamientos, la proposición o las proposiciones son pensamientos que afirman o niegan algo que pueden ser universales o particulares, verdaderos o falsos. Acuérdense de la clase del parcial anterior. Habían proposiciones universales afirmativas verdaderas, universales afirmativas falsas. Habían proposiciones particulares afirmativas verdaderas, particulares afirmativas falsas. Y asimismo de carácter negativo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ahí tenemos más ejemplos, miren, de proposiciones atómicas o simples y moleculares. Ahí tenemos más ejemplos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las proposiciones atómicas y moleculares? ¿Cuál es la diferencia? Ya les habíamos venido explicando que las proposiciones atómicas son simples, es decir, no se pueden dividir, mientras que las moleculares tienen más contenido, el cual se lo puede dividir en variables. Para identificar una variable, usamos cualquiera de las siguientes letras. Aquí, jóvenes, es donde empieza la lógica simbólica, porque vamos a reemplazar expresiones enteras, las vamos a reemplazar mediante símbolos. ¿Qué símbolos vamos a utilizar? Vamos a utilizar letras. A partir de la letra P hasta la letra Z, cada uno puede utilizar cualquiera de esos símbolos para darle nombre a cada variable. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Son esas diferentes partes que están formando la proposición compuesta. Por ejemplo, aquí tenemos 3 variables, las cuales están unidas por 2 conectores. A ver, vamos a preguntarle a Romina Villa, ¿cuál será en este ejemplo de proposición compuesta? ¿Cuál es la primera variable? Romina Villa. América Latina es uno de los continentes con más riquezas. Correcto, esa es mi primera variable. Romina Villa, ¿qué nombre yo le puse a mi primera variable? Ahí está, clarito, me. Disculpe, profesor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me puede repetir lo que dijo? Sí, ¿qué nombre le he colocado a mi primera variable? ¿Cómo se llama mi primera variable? Ahí está, miren, con letra roja, encimita. A ver, aquí me aparece la P. Muy bien, correcto. El nombre que aparece o que le he colocado a mi primera variable es la P. Luego de la primera variable hay un conector para enlazar lo que sigue. Aquí le he colocado pero. Y a continuación viene la segunda variable. No es de los más igualitarios socialmente hablando. Y mi segunda variable se llama Q. Entonces tengo variable P y variable Q que están enlazados, unidos por el conector pero. Luego tengo puesto que las riquezas no están distribuidas entre los más pobres.
Ahí yo tengo ya mi tercera variable que la he bautizado con la letra R. Entonces, la primera variable se llama P, la segunda Q, la tercera R. Y los dos conectores que estoy utilizando, ahí ustedes los ven pintados de amarillo. Esos son los conectores que permiten de alguna manera dar esa coherencia, esa unidad, esa contundencia a la expresión. Entonces, esas son las proposiciones simples y compuestas y son base para el lenguaje lógico. Ahora, la lógica simbólica es la lógica matemática, esa es la lógica simbólica, la cual ha permitido el desarrollo del mundo tecnológico, pues gran parte de lo que hoy hacen las computadoras, celulares, etcétera, se lo deben al lenguaje de la lógica. La lógica simbólica facilitó el estudio del lenguaje. La lógica simbólica formaliza el lenguaje natural. Lo hace más preciso y lo simplifica en símbolos. Miren, jóvenes, los científicos, ¿cómo creen ustedes que lograron los científicos inventar, crear las fórmulas? Pues precisamente utilizando el lenguaje simbólico. A ver, ¿quién se sabe cuál es la fórmula para calcular la velocidad? Eso les dan en física, ¿no? ¿Quién se sabe cuál es esa fórmula para calcular la velocidad? Por aquí la voy a poner con letra roja, solo para dar un ejemplo. La fórmula para calcular la velocidad es la V es igual a E sobre T. ¿Está bien o mal? A ver, José Luis Erazo, ¿han visto esta fórmula en clases o no? ¿En física? La S la cambiaría por la D, profe, porque es distancia. Ya, distancia o espacio es lo mismo. Pero vamos a ponerle D, listo, que está más familiarizado. Entonces, así se crearon las fórmulas. A ver, José Luis, ¿y qué significa la letra V? Velocidad. Exacto. ¿Y la letra D, qué significaba? Distancia. ¿Y la T? Tiempo. Tiempo. Por eso cuando yo calculo la velocidad de un auto, digo que va a 80 kilómetros sobre hora o por hora. Bueno, pues jóvenes, así se crearon estas fórmulas. ¿Se dan cuenta? La lógica simbólica es parte de la ciencia, es parte de la física. Lo mismo ha sucedido en la química. Por ejemplo, ¿quién se sabe en química cuál es el símbolo del sodio? Na. Muy bien. Potasio. Acá. Muy bien. Acá. El oro. No. Ahí les doy una pista. Au. Muy bien. AU. Y esta viene de una palabrita latina, aurum. ¿Y qué significa aurum en latín? Significa oro. Miren, entonces se dan cuenta, jóvenes, la ciencia acostumbra a utilizar símbolos y bautiza con símbolos a las diferentes cosas. Lo mismo en la fórmula del agua, por ejemplo, H2O. H, ¿qué significa? Hidrógeno. El 2, ¿qué significa? Que son 2 moléculas de hidrógeno. Y la O, ¿qué significa? Oxígeno. Entonces, así se maneja la ciencia, con símbolos. Porque los símbolos ayudan a reducir expresiones. Los símbolos vuelven cuando ya se domina, pues obviamente, ¿no? Cuando ya se domina, los símbolos obviamente vuelven mucho más fácil el desarrollo de la ciencia, permiten crear fórmulas, etc. Es así como aquí tenemos en este ejemplo, miren, la diferencia entre el lenguaje natural, el lenguaje formal y el lenguaje simbólico. Por ejemplo, en el lenguaje natural yo puedo decir Juan es médico. El lenguaje natural es el que usted y yo hablamos todos los días. A veces un poco mal, a veces mejor, a veces bien, a veces con errores. Pues así somos. No todo el mundo cuando estamos hablando nos detenemos a pensar, a ver, la frase que voy a decir, si tiene sujeto, verbo y predicado. Nadie se pone a pensar en eso.
Solamente lo decimos, lo manifestamos, lo expresamos. Y mientras tengamos emociones más fuertes, lo expresamos más rápido y como salga. ¿Verdad? No nos ponemos a pensar si tiene sujeto, verbo y predicado lo que voy a decir. Entonces, bueno, pues ese es un lenguaje bastante natural, el que utilizamos los seres humanos. Sin embargo, la ciencia necesita un lenguaje mucho más formal. Por ejemplo, ya para redactar ciencia, usted tiene que acostumbrarse a utilizar un lenguaje formal. Y el lenguaje formal se basa en silogismos, se basa en razonamiento, se basa en proposiciones lógicas. Claro, las proposiciones lógicas cuando tienen cuantificador, tienen sujeto, verbo. Por ejemplo, si yo digo, todos los murciélagos tienen el coronavirus, pero no les hace daño. Todos, eso es universal. Tienen, eso es afirmativo, el coronavirus. Y luego dije, pero no les hace daño a ellos. Entonces, ese es un lenguaje ya más formal, porque el científico sabe que la palabra todos sabe lo que significa, es universal, lo abarca todo. Entonces, por eso en el lenguaje formal somos más precisos. Y luego todavía más allá, en un otro grado de desarrollo, tenemos el lenguaje simbólico. Jóvenes, vamos a volvernos a conectar enseguida, ¿listo? Vámonos, porque ya se nos acabó el tiempo.